Dios nos bendiga, hermanos. Hay una ilustración famosa que dice que había un hombre allá. Hermanos, ayúdenme con el niño. O hermanas, porfa. Hay una ilustración famosa de que un hombre... No, ya se lo va a pasar, hermano. Así lloraban los míos. Hoy es el director de escuela bíblica, mire. Así lloraba cuando estaba chiquito. Dice que un hombre fue a una montaña y se perdió. Y en la noche, ya en lo oscuro, comenzó a querer salir desesperado, pero se cayó en un borde y se fue deslizando y quedó colgado. Dijo: Dios, si de verdad existes, manifestate conmigo. Dice que él prácticamente oyó que el Señor le estaba colgado. Señor, ya no aguanto. Dice que el Señor le dijo: si querés realmente hablar conmigo, tenés que creerme. No, sí, yo te creo. Soltate, le dijo. Dijo: mejor me quedo colgado. Dice: soltate, mejor me quedo colgado. En la mañana, cuando amaneció, se dio cuenta que estaba así del suelo. Que lo único que necesitaba hacer era ya soltarse, porque ya estaba cerca. Hay pasos de fe. Diga conmigo: pasos de fe. Pasos de fe para ver la obra de Dios, y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, en una porción bastante conocida. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Cuando lo encuentre nos ponemos en pie. Es la alimentación de los 5,000. Cosa bien preciosa que leyendo esta porción Dios me estaba mostrando y dije: vamos a compartirlas con los hermanos. Dice la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente
es el profeta que había de venir al mundo. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias le damos, Dios eterno, en esta mañana. Nos ponemos en su presencia, suplicamos Dios que su gracia, bondad y misericordia sean sobre nuestra vida, Señor. Pedimos el perdón de nuestras faltas. Clamamos Dios porque usted vea la necesidad que su pueblo tiene y usted supla la necesidad que su pueblo tiene, Señor. Y la supla como solamente usted sabe hacerla, Dios eterno. Padre, anhelamos ser agradables delante de su presencia, Señor, en cada área de nuestra vida. Le suplicamos, Dios lindo, que su presencia a través de su Espíritu Santo llene e inunde cada corazón y este lugar, Señor. Padre, le damos gracias por este lugar y declaramos, Dios, que aquí reina su Espíritu. Y toda acechanza del enemigo la reprendemos y la echamos fuera de este lugar y de sus entornos, los cuales reclamamos para usted. Y declaramos, Dios, que usted reina y gobierna. Quédese con nosotros. Declaramos que bendición del cielo hay para cada uno de sus hijos, Dios. Gracias, gracias, Señor, le damos a esta hora. En el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret, oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Pasos de fe. Imagínense qué frustración ha de haber sido para ese hombre haber pasado colgado toda la noche. Y que al día siguiente, cuando mira la claridad, dice, me hubiera soltado. Pasó a saber, imagínense cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Sabe que muchas veces nosotros nos pasa así en la vida? No vemos la respuesta de Dios porque no le creemos. Pero para creerle a Dios y ver la respuesta de Dios es necesario dar pasos de fe. Pasos de fe. Es necesario dar pasos de fe. Sin pasos de fe no vamos a ver la obra de Dios. Para ver la obra de Dios hay que dar pasos de fe. Pasos de fe. Pasos de fe. Sin eso no voy a alcanzar a ver la obra de Dios. Y aquí vamos a ver el ejemplo no eran 5,000 personas. Si hay un hombre, si hay 5,000 hombres, por lo menos habrán, ¿cuántas mujeres? 1 y 2. 1 y 2 hijos. Okay. Póngale que haya otras 5,000 mujeres. Son 10,000. Y póngale que sean 2,000 cipotes. O sea, a 12,000 les dio de comer el Señor. Imaginen, hermanos, si al restaurante le dan 12,000. No termina. Se le termina la comida. Dice, pasos de fe. Aquí estamos y dice el Señor, en las porciones paralelas, esta es una de las pocas porciones que están en los 4 evangelios. Y en las porciones paralelas habla que había enviado a los discípulos, a los 12, a hacer la obra. Y cuando venían ellos de regreso, sucedió lo que estamos viendo aquí. Y dice, después de esto, o sea, después de que habían venido los discípulos, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Dice, y le seguía, ¿qué cosa dice? Paso de fe, primero, es seguir a Jesús. Diga conmigo, seguir a Jesús. El primer paso de fe es seguir a Jesús. El primer paso de fe es creerle a Jesús. El primer paso de fe es querer, en el caso de los cristianos, recibir a Jesús. Ese es un paso de fe. Yo no veo a Jesús, no lo veo. Yo no lo oigo, pero por eso es paso de fe. El primer paso de fe es recibir a Jesús. Usted y yo no hemos visto a Jesús. Usted y yo no hemos visto el cielo, pero creemos que Él nos lleva al cielo, porque Él así lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino y nosotros lo creemos y tenemos. El primer paso es seguir a Jesús. Dice, y le seguía, versículo 2, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta es otra cosa. Veían las señales que hacía, ¿qué dice? En los enfermos. Pregunto, ¿será que eran 12,000 enfermos que iban detrás de Jesús? No. ¿Cuántos de los 12,000 personas, cuántos podrían haber estado enfermos que el Señor sanó?
50, póngale. 50% es bastante, pero póngale, de los 10,000, póngale que eran 1,000 enfermos. Segundo paso de fe: alégrese por lo que Dios hace en otros. Dios no bendice egoístas. Primero es seguir a Jesús. Segundo es alegrarse cuando Dios bendice a otros. Pregunto, ¿es fácil o difícil? Es fácil. Usted mira que a la vecina le va bien y a usted le va mal y dice, gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Gran trago amargo, ¿verdad? Hoy que estaba mal de la garganta, me dieron una medicina. Gotitas, pero amargas. Amargas. Yo no sé por qué las medicinas las hacen. Deberían dejarlas dulcitas, así como las que le dan a los niños, ¿verdad? Alégrese de cómo le va al vecino. Se lo voy a poner un poquito más complicado. Alégrese cuando al hijo de su vecino le va bien y al suyo. Ay, pastor, hasta allí no llego. ¿Verdad que sí? No, es que no nos vamos a alegrar porque al mío le va mal. Nos vamos a alegrar porque al otro le va bien. Está como mi medicina, ¿verdad? Sí. Hermano, ya lo vamos a ver. O sea, lo seguía una gran multitud porque veía que a otros los había sanado. Pero allí deben de haber habido un montón que no necesitaban que el Señor les ministrara sanidad. Pero se alegraban y iban y querían compartir. Amén. Si Dios no se alegrara del bien de nosotros, no hubiera venido a la tierra, se hubiera quedado en el cielo y no hubiera tenido necesidad de venir a sufrir por nosotros. Él vino a sufrir por nosotros porque usted y yo le interesamos a Él. Nadie puede ser cristiano sin interesarse en otro, porque ese es el modelo de Cristo. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él no estaba perdido. Él vino a sufrir por la necesidad de otros. Y mire qué tremendo. El Padre mandó a Jesús y se alegró de la salvación que Él vino a hacer en nosotros, a pesar del sufrimiento que eso causó en su Hijo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Yo solo le comparé decir, mire, alégrese de que al otro le va bien y no nos alegremos porque al nuestro le va mal. Pero el Señor todavía hizo más. Permitió que al suyo le fuese mal para que a nosotros nos fuese bien. Alégrese del bien ajeno. Pero pregunto, ¿qué es más fácil sentir cuando a otra persona le va bien? ¿Alegría porque le va bien al otro o envidia porque le va bien al otro? ¿Qué es más fácil sentir? Y la envidia después se transforma en resentimiento, me da cólera sin saber por qué. Mire lo que, y Dios a la que bendice, sí. Crea raíces de amargura. Es más, da osteoporosis. Es cierto, así dice la Biblia, que la envidia corroe los huesos, dice. Y eso es osteoporosis, ¿no? La persona que pasa todo envidioso es que solo a ese le da Dios, a mí no me da, solo a ese le da y a mí no me da. Sí, sí. Alegrémonos del bien ajeno. Pasos de fe, hermano. Amén. Pasos de fe estamos hablando, ¿sí? Alegrémonos por el bien ajeno. Estamos en el trabajo y le dieron ascenso al otro. Qué bendición que te ascendieron. A mí no. Hoy vas a ser mi jefe. No es solamente alegrarse por el bien del otro, sino es alegrarse cuando Dios está obrando. Y saber que lo que sucede alrededor de los hijos de Dios, Dios tiene cuidado de ellos. Alégrese cuando Dios está obrando. Y en vez de sentir envidia, tendríamos que decir, Señor, ¿qué me falta? ¿Cuál es el siguiente paso de fe que yo debo dar que esta otra persona ya lo dio?
¿Cuál es el siguiente paso de fe? Que lo que el otro hizo me sirva a mí de guía para poder dar esos pasos de fe y poder recibir también la bendición que Dios tiene para mí. Ellos iban no por la sanidad que habían hecho en ellos, sino porque había visto la sanidad en otro. Este es clave. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con ¿quiénes dice? Tercer paso de fe. Un discípulo es el que permanece con su maestro. Diga conmigo, permanece. Paso de fe es permanecer con el Señor. A veces vamos a ver la respuesta en un día, a veces vamos a ver la respuesta en un mes, a veces en un año o a veces en más. Pero debemos de permanecer, ese es paso de fe. Yo no he visto la obra en mi vida, pero sé que la voy a ver, si Dios lo ha prometido. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo lo voy a ver. No sé cuánto va a pasar, pero lo voy a ver. Debe de permanecer. Debemos de permanecer. Ay, es que ahora mucho calor, anoche me costó dormir, mejor me quedo otro rato, ¿verdad? Los que no vinieron ahora. Oh, no, si es que ahora hay mucha ropa sucia, me voy a quedar lavando, hermana. Hermano, usted y yo tenemos que saber establecer las prioridades. Y la prioridad de nuestra vida debe ser Jesús. Por eso debemos de permanecer en Él. Paso de fe es permanecer en Jesús. Un montón de gente viene y va, hermano, al Señor. Un montón de gente viene y va. Usted le pregunta aquí en El Salvador cuánta gente dice que es cristiano. Dicen que es prácticamente el 40%. Pregunte cuántos se congregan y permanecen. Sí. Ya estamos cayendo igual que la otra organización. Que la gente dice, sí, a mí me bautizaron cuando estaba chiquito. Eso no es permanecer. Permanecer es ser fiel al Señor y estar a la par de Él. Póngalo en matrimonio. Usted no puede decir, mira, yo me caso con vos y yo soy tu esposo 2 días al mes, vea. Los otros 2 días soy soltero. ¿Qué le diría a la hermana? O póngalo al revés, vea. La hermana le dice al esposo, mira, 2 días al mes estoy casada con vos, los demás días soy soltera. ¿Qué diría el hombre? ¡Qué galán! Dice la hermana. Pero con el Señor mucha gente hace así. Se comporta como cristiano 1 o 2 días al mes. No es discípulo permanente. Paso de fe es ser fiel al Señor. Ay, permanecer con el Señor. Pastor, pero mire, me equivoqué, tropecé, sí, pero estoy con el Señor. Estoy con el Señor, hermano, y es lo peor que podemos hacer cuando nos tropezamos y cuando algo nos comienza a salir mal, separarnos del Señor. Si algo nos comienza a salir mal, si nos separamos del Señor, después todo nos va a salir mal. Porque así dice Él, separados de mí. Entonces en un principio nos comenzaron a fallar, pero después todo nos comienza a fallar. Y después dice la gente, es que a mí me llueve sobre trastornado. Claro, ¿por qué? Porque nos apartamos del Señor. Tercer paso de fe es ser discípulo, ser constante con el Señor. Amén. Hay que ser constante. Pastor, mire, hermano, ahí estaban aguantando hambre. Y estaban con Jesús, pero permanecieron. Si estaban hambrientos, pues, por eso les dio de comer. Estaban hambrientos, estaban pasando necesidad, ¿sí o no? Estaban pasando necesidad. Pero no se fueron, permanecieron. Los que se regresaron no vieron el milagro y no recibieron la bendición. Paso de fe es permanecer en el Señor y convertirse en discípulo. ¿Qué es un discípulo? El que va aprendiendo cada vez más del Señor. Y fíjese qué precioso. Esos eran los que estaban cerca del Señor. Diga conmigo, cerca del Señor. Hay gente que sigue a Jesús pero de lejos. No recibe la bendición que Dios tiene para él. A Jesús se le sigue de cerca. Mejor que los demás digan, vos solo de yo te la llevas, vea. Sí, porque hay personas que siempre tratan de estar cerca del jefe, ¿verdad? Y los otros, vos, no seas
Yo prefiero hacer lambiscón con el Señor. Sí. Si la bendición primera llega a los que están cerca, hermano, siempre. Permanezca como discípulo del Señor. Amén. Sigamos. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Me encanta eso, fíjese. Estaba cerca. Dice que en esa época que se celebraba la fiesta de los judíos, Jerusalén es una ciudad, póngale como Santa Tecla, pero en ese día de la fiesta llegaban más de 1 millón de personas, de todos los que vivían afuera, a celebrar la fiesta. ¿Sabe qué significa? En medio de un montón, Dios va a dar testimonio que está con nosotros cuando nosotros le hemos seguido con fe. Cabal aprovechó el día que llegaron un montón de gente que venía. Estaba cerca la Pascua, dice. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos qué dijo? Muchas veces usted y yo creemos que Dios no mira nuestra necesidad, pero Él estaba viendo la necesidad de todos y cada uno. Dios sabía quién tenía más hambre. Dios sabía quién era más Arturito y quién era menos Arturito. Dios sabía. Él sabe cuál es su necesidad, hermano. Yo puedo no conocer su nombre, pero Dios no solo conoce su nombre, Dios conoce su necesidad. Él se paró y él estaba pensando en la necesidad. Dios piensa en la necesidad de todos aquellos que le seguimos, hermano. Todo aquel que va detrás de Jesús, Dios conoce la necesidad y Él sabe su necesidad. El problema es que muchos nos apartamos cuando la bendición ya viene. Porque la bendición de Dios lleva un proceso, siempre. Lleva un proceso. Y nosotros queremos que el proceso sea ya. Nos pasa en casi cada área de nuestra vida. Yo salgo a vigilar los aguacates todos los días, fíjese. Ay, digo yo, le falta todavía. Y me enojo cuando viene la ardilla y les muerde el tronquito de acá. Ahí acaba de andar. Y solo porque están ustedes no le fue tirar una pedrada. Muchas veces queremos el fruto maduro desde el principio en cada una de nuestras áreas. El cipote quiere sacar 10 en la universidad y dice, mañana me saco 10. No, hijo, desde que comienza el ciclo hasta el primer periodo hay que estudiar todos los días. A Dios hay que pedirle sabiduría, no pedirle el 10. El 10 es el fruto de la sabiduría y la sabiduría viene de acercarse al Señor y creer que Él es el que nos la va a dar. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice el Señor. Entonces es un proceso. Todo. La bendición de Dios lleva un proceso. Dios no hace las cosas por gusto. Aquí estaban en el desierto, estaban fuera. Y Dios conocía la necesidad. El paso de fe es creer que Dios ve y conoce mi necesidad, aunque esté en medio de una gran multitud. Pastor, pero en Santa Tecla, mira hermano, uno se asusta cuando uno mira, no sé si ustedes han visto, si no lo han visto, véanlo, ponga en el YouTube el tamaño del universo y de repente se mira lo que es la Tierra dentro de todo el universo y ahí se va viendo. Somos, hermano, un puntito. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que aún en medio de ese puntito, hasta los pelitos que tengo en la cabeza tiene la cuenta el Señor. Así dice Él. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, dice. Y si Él dice, es cierto. Él tiene la computadora todos los días después de que me baño. ¿Cuántos se me cayeron? Sí, pues si no sabe. ¿A usted también? A mí ya me cayeron más que a usted, sí, ¿verdad? Sí, hermano, Él sabe, aún en medio de la multitud, qué es lo que usted y yo necesitamos. Versículo 6. Pero esto decía para, ¿qué dice?
probarle porque Él sabía lo que había que hacer. ¿Cuántos queremos que el Señor nos pruebe? Si no hay prueba, no hay crecimiento. Hay muchachos que vienen al colegio o van a la universidad y no quisiera que les hicieran examen nunca, sino que siempre fuera pasando. Ya terminó el año, pasemos al otro año. Sí. Ya terminó los 5 años, gradúeme de bachiller. Ya terminó Pégale la pedra a la ardilla, profe, por favor. Ya terminó los 5 años de la universidad, gradúeme de la universidad. ¿Y cuántos exámenes hicieron? Nunca. O sea, ¿será correcto eso? No. Con el Señor es igual. Él nos va a probar. Probar significa medir que realmente usted y yo vamos creciendo. A Felipe le puso el termómetro y Felipe quedó reprobado. Felipe quedó reprobado. Pastor, ¿por qué quedó reprobado? Vea si tenemos evangelio según San Felipe. Vea si tenemos otros ejemplos de donde Felipe hizo cosas que... Aquí estamos hablando de Felipe discípulo, no de Felipe diácono. No lo vemos. Quedó reprobado. Quedó reprobado. Porque a la hora de la prueba, la fe de él era más negativa. ¿Era fe de verdad? Sí, pero negativa. Creer que le va mal. Y el ejemplo de siempre, es que si rifan una pedrada, yo me lo saco, ¿eh? Y rifan un premio, dice, dispuesto a ser probado y a pasar. Versículo 6, dice, y esto decía para probarle porque él sabía lo que había que hacer. Salió Felipe, mire. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan era el salario de 200 personas. Un denario era el salario de un día. 200 no va a alcanzar. En Jerusalén, en Israel, ahorita, si mal no recuerdo, el salario diario andaba como $46. Multiplíquelo por 200 como... ¿Qué? 46 por 100. 4,000, como $9,000. No alcanzarían, decía Felipe. ¿En qué estaba pensando Felipe? En las cosas naturales. Si usted quiere recibir un favor de Dios, si usted quiere recibir un milagro de Dios, deje de pensar en las cosas naturales, porque los milagros son cosas sobrenaturales. Los milagros son cosas sobrenaturales. Los milagros, lo que tengo que hacer es pedirle a Dios y esperar la respuesta, no decirle a Dios cómo tiene que darme la respuesta. Porque muchas veces eso pasa a nosotros. Señor, necesito 100 pesos. Le voy a ir a prestar al hermano Wilber que me diga que sí. No, ya le di la respuesta al Señor. Y el Señor lo que quiere, me encanta que sucedió una vez allá en la iglesia en Zaragoza. Me dice un hermano, fíjese que un día, pastor, me dice, no teníamos pisto para comer. Y unos días antes mi esposa me había ido a comprar un Blue Jean, me dijo ahí al Génesis, ¿verdad? Y yo agarro el Blue Jean y me lo puse. Y salí con el Blue Jean. Y que, mira, hija, me quedó cabal, ¿verdad? Y le hace así, mete la mano. Un billete de A20 venía en el Blue Jean. Como es de los usados que vienen de allá, ¿verdad? Alguien lo dejó el billete de A20. Imagínese que el hermano hubiera puesto a orar, Señor, voy a comprar un Blue Jean usado y que adentro venga un billete de A20. ¿Verdad que no? Pero si usted cree, Dios me va a bendecir, Él busca el camino. ¿Cuánta gente habrá agarrado ese Blue Jean y levantado allí y lo pasó? Y dice que el Blue Jean le había costado $5, $3 o $5, y le salió 20. ¿Cuánta gente cree que se lo hubiera llevado el Blue Jean? Aunque hubiera botado el Blue Jean, pues quedarse con el billete de A20 hubiera sido bendición, ¿verdad? Sí. Pero él dice, mire, y yo meto la mano y me sale el billete. Así bendice Dios, hermano. De manera que uno no sabe, de manera que uno no entiende. Pero si yo le estoy dando la receta a Dios, oiga,
Yo me quiero convertir en Dios. Dios es Dios. Y Él va a encontrar la manera. Si usted y yo damos los pasos de fe, creerle al Señor. Felipe no dio el paso de fe, Felipe dio el paso de fe negativa o contra fe, para atrás. No, aquí no nos va a alcanzar, Señor. Pero había un Andrés, diga conmigo Andrés. Mire lo que dice en versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, ahí está la diferencia, la fe positiva, la actitud positiva. Usted y yo cuando venimos al Señor, paso de fe, debe ser una actitud positiva. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en nuestro Señor. Amén. Él puede. Pastor, ¿y de dónde va a ser? No sé. ¿Cómo me va a sanar? No sé. Él es especialista. Desde luego, médico de médicos. Si yo voy a consultar al médico, me manda a hacer un montón de exámenes. De hecho, yo tengo que estármelo haciendo todos los años, ya a esta edad. Me manda y me dice, mire, este es el perfil, ¿cómo que le dicen? Profesional o no sé qué le dice, y le ponen el montón de exámenes a uno. ¿Cómo? Ejecutivo, ¿verdad? Ya somos dos. Sí. Y le toca hacer, y ya con los exámenes comienza el doctor, mire, que aquí, que este volado, coma más, coma menos, haga más ejercicio, duerma más, y comienza a darle, y le da la receta de medicinas a uno, ¿verdad? Juegue fútbol de 4 a 5 los martes y los jueves, sí, haga ejercicio, sí. El Señor no necesita los exámenes. Él es Dios y sabe cómo bendecirlo a usted. Él sabe cuál es su necesidad. Andrés se portó de manera positiva y aquí viene otro paso. Versículo 9. Aquí, dijo Andrés, aquí está un muchacho. ¿Qué dice después? Que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Felipe no agarró lo que él tenía. Felipe agarró lo que tenía otro. Andrés agarró lo que tenía otro. Es bien fácil, ¿verdad? Hermano, vamos a recoger porque hay un hermano que tiene una necesidad de 10 pesos. Sáquenlos, hermano, por favor, para dárselos. Eso es lo que hizo Andrés. Él fue a agarrar lo que tenía otro para darle a los demás. Quizás no tenía Andrés, ¿verdad? Pero como el Señor ya le había revelado que estaba ahí. Yo me pongo en ese lugar. Venga, hermano, usted, que aquí que está con su hijo a la par. Vení, para acá. Actitud normal. Yo hubiera hecho lo mismo. Estamos en el desierto. Estamos afuera. 5,000 con hambre. Y el cipote anda 5 panes y 2 pescados. ¿Usted le diría, sacarlos para compartir o le diría, guardarlos que no te los vean? El hermano porque está aquí enfrente y porque estaba con su hijo a la par lo llamé, pero ¿usted qué haría? ¿Qué diría usted? Honestamente, ¿qué le diría? Guardarlos que no te los vean, vea. Sí. Mira, aquel no, si tiene una cara de hambre, ¿qué? No. Más grande cosa es dar que recibir. Paso de fe, aprenda a dar. Gracias, hermano. Gracias. Guarde los pescados, digo. Paso de fe es aprender a dar. Porque dando es como recibimos. Es más grande cosa dar que recibir. Pastor, pero usted no sabe cómo estoy yo con los problemas que estoy yo y usted está hablando de dar. Todos tenemos algo para dar, hermano. Todos tenemos algo para dar. Me encanta a mí esas cajitas que han venido ahí de los gringos. ¿Ha visto cómo hacen los niños cuando están sacando de la cajita? Mira, mira, mira. ¿Qué se hacen? Mira lo que me salió, mira. Sí. ¿Usted cree que el niño canadiense sabía quién se le iban a dar? No. La Paulita gritaba. ¿Ah? Porque se lo están dando aún sin saber a quién se lo van a dar. Paso de fe es dar.
sin esperar a cambio. Es que le voy a dar, pero quiero ver cómo se comporta conmigo. No, déjelo. Al de los demás se encarga el Señor. Si usted se lo da al Señor, amén. Paso de fe es dar. Versículo. Él pensó en las cosas naturales. Dios hizo la obra. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, este es el principal paso de fe que está en este camino. Miren. Jesús dijo, ¿qué les dijo? Hacer recostar a la gente. Póngame atención a esto porque así es como va el mensaje aquí. Usted y yo cuando vamos a comer ahora, ponemos la silla y nos sentamos a la mesa, así como desayunamos hace un rato. Los judíos no se sentaban en la mesa. Los judíos se recostaban en el suelo. Los judíos lo que ponían era un colchoncito para sentarse. Y se recostaban en el suelo y así comían. Y la mesa que ponían no es una mesa como esta, sino que era una mesa así nomás, del suelo, separadita. Recostarse significa siéntese que ya va a comer. El Señor dijo que se sienten que ya van a comer. Y todos se sentaron. Quizás solo Felipe se habrá quedado pensando, ¿qué le habrá pasado al maestro, verdad? ¿Y cómo va a ser para dar de comer a 5,000 hombres, más 5,000 mujeres, más 2,000 cipotes? Si Dios le da la orden, obedezca. Aunque no tenga lógica la orden que nos dé. Si no tiene lógica, es más de fe y es más de Dios. Fíjese que me dijeron que me tomara un vaso de agua para que me cure tal cosa. ¿Y quién le dijo? Soñando estaba yo, fe. Quizás estoy loco, ¿verdad? Hermano, la fe, visto desde el punto de vista natural, es locura. Así dice el Señor. Porque al hombre natural, las cosas de Dios le son locura, dice. Le dijo, haced recostar la gente, o sea, pónganse listos para comer. Y allí había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Dios sabe cuál es la necesidad. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes. Oiga, tomó Jesús. Ese es el proceso de suplir la necesidad de cada uno de nosotros. Dios toma lo que tenemos porque nosotros le permitimos que tome lo que nosotros tenemos. Si usted y yo no permitimos que Dios tome lo que Él nos ha dado y nosotros tenemos, no vamos a ver la obra de Dios. El proceso de bendición consiste cuando usted y yo le decimos al Señor, tome lo que soy, tome lo que tengo. Úselo, Señor, para su gloria. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Si usted antes no le daba gracias a Dios por lo que come, hoy le va a dar gracias. El concepto de los judíos de darle gracias a Dios por lo que comemos es porque ¿quién nos da la comida a nosotros? Dios. Si usted no le da gracias, se lo está robando a Dios. Ese es el concepto del judío. Si yo no le doy gracias a Dios por lo que me estoy comiendo, se lo estoy robando a Dios. El judío no deja de dar gracias a Dios, igual que nosotros. Perdona, Señor, ya comí y me olvidó darte las gracias. ¿Ya celó? Es cuando íbamos a la pupusería, ¿verdad? Y comíamos la pupusa y tal. No nos están viendo. Pega carrera. Hermano, dele gracias a Dios por lo que Él le ha dado. Dele gracias a Dios por lo que le da y dele gracias a Dios cada tiempo de comida. Eso demuestra que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo trabajo, yo me lo he ganado. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te dio las fuerzas para hacer el trabajo? ¿Quién te dio el conocimiento para hacer el trabajo? Primero póngalo en las manos de Dios. Tomó, dice Jesús, aquellos panes y habiendo dado gracias, lo partió. Cuando Él parte alcanza, pero mire qué lindo. ¿Lo partió entre quién, dice? Entre los discípulos. Estoy versículo 11.
partió entre los discípulos, los que estaban cerquita. Pero los que estaban cerquita no pidieron solo para ellos. Mire, entre los discípulos y los discípulos, ¿qué dice? Entre los que estaban recostados, porque así reparte el Señor para que usted y yo repartamos. Asimismo de peces, esa última frasecita me encanta. ¿Cuánto les dieron? Dice. Cuánto querían. Iban repartiendo y le decía, ¿vos cuánto querés? 8, dame. Con el gran filo. Eran pescaditos salados, porque así como no había refrigeradora en ese entonces, no había hielo, entonces los ponían a salar y salados los andaban ya solo para comer. Dame 8. ¿Y cuántos panes querés? Los panes de cebada eran los panes de la gente pobre. ¿Cuánto querés? Dame 4. Así reparte Dios cuando usted y yo le hemos creído y hemos seguido el proceso y hemos dado los pasos de fe. ¿Cómo reparte el Señor? ¿Cuánto querían? Y cuando hubieron saciado, en buen salvadoreño, hermano Luis, ¿cómo decimos? Cuando se hubieran saciado. Aquel día estábamos comiendo, que nos habían invitado a comer. Se coma, pruebe, dele. No, un pedacito. No, coma, dele. No, coma. Y ya después ya no me quería ni reír porque yo dije, y me río se me sale. Estaba que me había pegado la gran hartada en buen salvadoreño, ¿verdad? Sí, ya uno siente como que, no, si me río va a ver que me salga, ¿verdad? Así quedaron estos, hasta aquí. Ya he oído cuando la gente dice, hasta aquí estoy, hasta aquí, me cuesta hablar. Dios cuando bendice, bendice hasta donde usted tiene necesidad. Sí. Mire lo que dijo. Y después, cuando se hubieran saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos, recoger. Dios no permite el desperdicio, hermano. Dios no permite el desperdicio. Esas hermanas que guardan en la cocina hasta que se pudre la comida y después la botan podrida, mejor regale la buena en vez de que guarde la refrigeradora para que se pudre. Más lo que le consume corriente y le ocupe espacio y hiede después todas las otras cosas que están alrededor. Dice, y sobraron para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas dice? ¿Sabe por qué son 12? Porque 12 fueron los que repartieron, eran los discípulos. Los 12 que repartieron, les quedó una canastada a cada uno. Eran los que servían, eran los servidores. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14 para terminar. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Sabe por qué hoy muchas veces la gente no se convierte y no reconoce a Jesús como profeta? Porque no están viendo las obras de Dios en nosotros. Tenemos que dar los pasos de fe para ver la obra de Dios. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, Señor, que podamos tener la certeza, que podamos creerle, que podamos tener la fe para dar los pasos de fe que necesitamos dar, Señor, para que también su obra sea extendida, su reino sea extendido sobre la tierra. Pero el primer paso de fe, como dijimos a un principio, es recibir a Jesús como su Señor y Salvador. No es seguir una iglesia, no es seguir a una persona, no es seguir una organización, no, es seguir a Jesús. Si usted está con nosotros esta mañana y usted nunca ha dicho quiero seguir a Jesús, quiero ser un seguidor de Jesús, su primer paso de fe es creer que Jesús le trajo acá para salvarle de sus pecados y de la condenación eterna. Si usted nunca ha recibido a Jesús, levante su mano ahí donde está, dé el paso de fe y dígale, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Si usted nunca ha recibido a Jesús, levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted y con usted. Queremos pedirle a Dios perdón por sus pecados. Una persona que viene al Señor. Si Dios lo trajo es porque quiere compartir con usted lo que Él tiene para usted.
Dele gracias a Dios y pídale perdón por sus pecados. Si usted nunca ha recibido a Jesús, hago el último llamado. Levante su mano ahí donde está y diga: quiero recibir a Jesús. Padre, gracias le damos, Dios lindo y poderoso. Quédese con nosotros, se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.